restauración. Diga conmigo las cosas que recibí en este día acerca de la restauración y del por qué muchas veces no somos completamente restaurados. Es que una de las cosas más fuertes que recibí es que yo quiero que Dios restaure de repente mi economía, o quiero que Dios restaure la salud o diferentes áreas. Pero si en definitiva esa economía o esa salud no está impidiendo que yo funcione en el ministerio, no es problema. O sea, Pablo no está totalmente restaurado en su salud. De hecho, él fue a un lugar donde dice la Biblia que no va a haber más enfermedad ni muerte, y él sigue enfermo. O sea, él estuvo en la eternidad y la promesa es que allí no va a haber más enfermedad ni muerte. Y Pablo está allá y vuelve enfermo. Entonces, no hay un impedimento en él. Él no necesita ser restaurado para servir. Entonces, el error que cometemos es que yo tengo un problema y le pido a Dios que Dios restaure ese problema para yo poder servirle. Y Dios no restaura problemas, lo que Dios restaura es propósitos. Porque nuestro grave problema no es el problema que tenemos, nuestro grave problema es que no estamos alineados al propósito de Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 37, usted lo sabe, lo conoce, es la plataforma de este mensaje. Hay algunas cosas fuertes que hemos recibido para poder ministrar. El capítulo comienza diciendo así, el verso 1: en el nombre del Señor leemos: la mano de Jehová vino sobre mí, la mano de Jehová vino sobre mí. En otro dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, o vino sobre mí. Pero dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y dijeron, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son las casas de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, aleluya, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando vuestros sepulcros, y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, aleluya, que yo hablé y lo hice, dice Jehová. Amén y amén. Den un aplauso al Señor por esta palabra. Cuando esta palabra viene, aleluya, está hablando, aleluya, de lo que está aconteciendo en Israel. Israel está deportada, Israel está cautiva, Israel está en crisis, hay enfermedades, hay muerte. Nunca Dios le habla de eso. Nunca Dios le habla, van a recibir prosperidad. Nunca Dios le habla, se van a sanar todos. Nunca Dios le habla, porque de lo que Dios le está hablando es que los voy a restaurar como el propósito que tienen. Este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea, la idea de Israel de establecer un gobierno, aleluya, es que Dios, de esa plataforma, de esa embajada espiritual llamada Israel, Dios iba a digitar, hermano, lo que iba a acontecer en el mundo.
necesitaba que un Israel estuviera donde tenía que estar para que el Mesías viniera a Israel. El Mesías no puede aparecer en Irán, no puede aparecer en Egipto, no puede aparecer en Etiopía, no puede aparecer en Europa, no puede aparecer en América. Tiene que aparecer en Jerusalén, porque tiene que hacer la entrada triunfal en Jerusalén, pero tiene que entrar, aleluya, al lugar donde está el pueblo. Entonces era necesario que Israel estuviera, aleluya, donde tenía que estar para que el Mesías, cuando viniera, aleluya, tratara con el pueblo que estaba en ese lugar. Alguien dice amén. Entonces la restauración no tiene que ver, hermanos, con temas sentimentales y emocionales. Y mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer, que canta Brian ahí. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con una crisis, aleluya, económica, no tiene que ver con un problema, aleluya, ni siquiera un problema ministerial. Porque usted puede tener 50 millones de problemas ministeriales, pero que no afecten, aleluya, escuche esto, que no afecten el propósito que Dios le dio a usted. Nunca a usted le pegaron un piedrazo por Cristo, hermano. Nunca a usted, aleluya, lo tiraron medio muerto en una zanja, aleluya, por predicar el evangelio. Pero, aleluya, a Pablo, aunque lo golpearon y según se cree, en una oportunidad por lo menos, aleluya, que Dios lo resucitó. En una por lo menos. Pero usted no va a ver que está dañado el propósito en Pablo. Por eso nunca se tiene que restaurar el propósito, aleluya, que Pablo tiene, porque nunca se dañó. Y cuando él le pidió ser restaurado en su salud, el Señor le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. 3 veces le rogó al Padre y obtuvo la misma respuesta. Alguien dice amén. Usted tiene que entender que usted se va a agotar, se va a cansar, se va a enfermar más de lo que se enfermó hasta ahora si usted le sigue pidiendo a Dios que Dios restaure cosas que Dios, hermano, no le interesa. Porque el negocio de Dios con usted y conmigo es el propósito. El negocio de Dios con usted y conmigo es el propósito. Por eso que David entiende, aleluya, que el negocio era que él tenía que reinar. Y cuando el hijo muere, hermano, él se lava, se quita el silicio, se quita la grasa que tenía encima, la ceniza que tenía encima, y va y se sienta en su lugar de rey. Aleluya, porque el negocio de Dios con David era que David tenía que reinar. Hubiera muerte o no hubiera muerte. El negocio de Dios con Samuel era que él tenía que profetizar. Por eso que cuando él está llorando por Saúl, está dañando el negocio que Dios tiene con Samuel. Por eso que Dios lo saca como diciendo: ¿qué me importa a mí que vos estás mal? Vaya usted nomás a llorar a Dios, que va a recibir una respuesta que no le va a gustar. Va a recibir una respuesta que no le va a gustar. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Está alterando el propósito. Está alterando el propósito. Alguien dice amén. El profeta los restaura en esta palabra profética desde la plataforma del propósito. Él vio un gran ejército que se levantaba. Ahora Dios necesitaba que ese ejército se levantara para conquistar las naciones. No, necesitaba, aleluya, donde Él poder depositar su voluntad. Dios necesita que tú te levantes, aleluya, no porque eres la super Claudia, no porque eres el super Rubén. Dios necesita a alguien que se levante para poder depositar la voluntad de Dios en esa persona, para poder depositar las directivas del reino en esa persona. Aunque nos muéramos de 50,000 cánceres en el cuerpo, aunque tengamos, hermano, todos los huesos quebrados, hay algo, aleluya, que se llama integridad, que no tiene que ver, aleluya, con no pecar, tiene que ver con la predisposición de tener un corazón alineado con Dios. Estos días les voy a predicar: santifícalos en tu verdad. Estos días les voy a enseñar, aleluya, santifícalos en tu verdad. Es necesaria la restauración, pero Dios restaura para dar nuevamente vida a los propósitos. ¿De qué te sirve tener vida si no te ligas al propósito que Dios determinó? Todo lo que no se restaura en su vida
es porque aún, aleluya, está usted desconectado del propósito de Dios, no de su propósito. Jehová cumplirá, Salmo, aleluya, 138:7. Jehová cumplirá su propósito en mí, su propósito en mí. Deje de crear propósito usted. Alíñese con el propósito que Dios tiene para usted. Primero Dios le muestra todo lo que hace, para después decirle qué es lo que Él va a hacer. Lo que me llama la atención es que primeramente, aleluya, habla de los huesos, porque, aleluya, los huesos son la estructura de todo lo que nos sostiene. Y eso tiene que ver con el propósito de Dios asignado, que es la estructura, aleluya, que todo lo sostiene en nuestra vida. Usted está bien si usted está conectado con el propósito, y usted está mal si usted está desconectado del propósito. Porque los huesos son la estructura. Y la estructura de su vida, usted puede hablar en lengua, profetizar, saber el Pentateuco, saber el Tanaj, saber, hermano, aleluya, la Biblia hebrea, saber lo que se le ocurra, saber las traducciones, saber, hermano, millones de cosas. Pero si usted está desconectado del propósito, usted no tiene nada. Pobre, ciego, desnudo y desventurado, no tiene nada. Que diga que tienes años en el Evangelio. Yo me estoy muriendo, Brian. Los médicos me dicen, no sabemos si va a pasar. Mi oración con Dios es, Señor, no me des vida, dame propósitos. Porque si me das propósitos, por una cuestión, aleluya, natural, me vas a tener que dar vida, aleluya, para que puedas llevar adelante ese propósito. Aprenda a pedir con sabiduría, hermano. ¿Sabe por qué no tiene recursos financieros? Porque no le pide a Dios para los propósitos. Le pide a Dios para la zapa, le pide a Dios para el celu, le pide a Dios, hermano, aleluya, para el morfi, le pide a Dios para cualquier cosa. Aleluya, pedís y pedís mal. Aleluya, pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites. Pídale para el reino, pídale para la casa, pídale para la obra, pídale para el evangelismo, pídale. Porque todo está ligado al propósito de Dios. Si hay algo que detectaste que está endeble, fortalecete los huesos, que es el propósito que sostiene todo lo demás. Si ves crisis, no te enfoques en las crisis, enfócate en el propósito. Cuando venga una crisis, no mires por qué se gestó la crisis. Mirá en qué área estás desconectado del propósito de Dios para usted. Hay algunos misterios que quiero compartirle esta noche. Hay algunos misterios que hemos recibido en estos días. Encontré en la Biblia algo acerca de la esposa del Cordero, de la esposa del Señor. ¿Cuántos saben quién es la esposa del Señor? No es amén. ¿Saben quién es la esposa del Señor? La iglesia. Yo encontré que tiene otra esposa. Ya le voy a contar. Ya le voy a contar. ¿Qué es lo que representa? ¿Por qué se revela en la Biblia eso? Estos días vamos a compartir algo. Pero mire este misterio, ¿quiere o no quiere? Primero son los huesos. Porque si no hay estructura, todo lo demás es complementario. Va a buscar primeramente el reino de Dios, propósito, el reino de Dios, propósito. Y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Para qué querés piel? ¿Para qué querés carne? ¿Para qué querés tendones si no tenés la estructura del propósito? ¿Para qué querés gente en la iglesia si no tenés la estructura del propósito? Señor, envía a la gente. ¿Para qué? Cuando la gente venga te tiene que encontrar a vos alineado en el propósito.
Si no le estás pidiendo a que mande carne, que mande pieles, que mande, aleluya, toda la estructura del cuerpo, aleluya, que en definitiva representa a la iglesia, pero que no tiene la estructura del propósito. Ve este misterio. Le tiene que entrar el espíritu profético a los huesos que representa el propósito. Le tiene que entrar el espíritu profético. Por eso que toda iglesia profética lo primero que hace es activar el propósito de alguien. No me interesa si se droga, si fuma, si tiene una mala vida, no me interesa. Hablo, aleluya, con el propósito. Me quiere traer la droga. No, yo no hablo con droga, hablo con el propósito. Me quiere traer, aleluya, la vida liberal. No, yo no hablo con esa vida, hablo con el propósito. Me quiere traer al peleador, al pendenciero, a la bruja, a la hechicera. No, no me traiga, yo no hablo con eso, hablo con el propósito. Porque identifico la bandera, el mensaje de la bandera. Le habla, aleluya, a los huesos. Propósito. La estructura de la iglesia, propósito. La iglesia no es, aleluya, para juntarnos los domingos a cantar unos coritos. La iglesia tiene un plan diseñado. La iglesia es la que Cristo viene a buscar. La iglesia es la que va a escuchar la trompeta. La iglesia es la que va a alertar de las señales. La iglesia es la que va a traer claridad a este mundo en tinieblas. La iglesia es la que tiene la voz del Espíritu para aclarar los pensamientos de la, aleluya, de las almas. Es la iglesia. La iglesia tiene un propósito. La iglesia tiene un destino profético. Aleluya. La iglesia tiene, aleluya, un establecimiento en el marco histórico de Dios sobre la tierra. La iglesia tiene propósito. Le habla, aleluya, al propósito para que recién ahora se liberen los 4 vientos de restauración. Porque escucha el estruendo, se juntan los huesos, cada hueso con su hueso, cada hueso con su hueso. ¿Sigue ahí o no sigue? Pero acá le va otro misterio, ¿quiere o no quiere? Dijo Adán, esto es ahora. Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Qué está diciendo Adán? Hay una revelación esta noche, vamos. ¿Qué está diciendo Adán? Esta es ahora propósito de mi propósito. Esta es ahora propósito de... Por eso es que cuando la mujer no está en su propósito, el hombre no está en su propósito, hermano, hay una separación, hay un divorcio espiritual, no hay un congenio en el reino. Aleluya. Usted no te tenés que poner de acuerdo con él. Vos tenés que estar en tu propósito. Vos tenés que estar en tu propósito. Aleluya. Porque ahí vas a ser propósito del propósito. Sepa que ora a las 6 recibe esta cosa porque usted se queda endemoniado. Sería propósito de mi propósito de mi propósito no hacer las cosas a propósito. ¿Quiere otro de esto o no quiere? ¿Cuántos miles murieron en Egipto hasta que Moisés los liberó? ¿Cuántos miles murieron? En 220 años, miles de personas murieron. Miles. Están maltratados, algunos asesinados, otros por el peso de las cargas del trabajo que hacían. Pero hay un hombre que dice algo. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, ciertamente, aleluya, os visitará, habla del Señor, aleluya, y llevaréis, aleluya, y haréis llevar de aquí mis huesos. Literalmente le está diciendo, mi propósito no puede quedar en Egipto.
Egipto es un lugar donde el gobierno está compartido. Egipto es un lugar, aleluya, donde está el gobierno de Dios, porque hay un pueblo de Dios, pero hay un gobierno faraónico, hay un gobierno hechicero, aleluya. Y Él está diciendo, mi propósito, mis huesos no pueden quedar en Egipto. Así que salga de Egipto con sus huesos, hermano. ¿Cuáles son los 4 vientos que van a venir? La Biblia lo anuncia. Ezequiel dice, el verso 9 que leímos, espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Espíritu de 4 vientos. Pero Daniel capítulo 7 verso 2, Daniel ve una visión y dice, vi en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 vientos. Jeremías capítulo 49, 36 dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 confines del cielo y los aventaré. O sea que hay 4 vientos. Zacarías capítulo 6 verso 5 dice, estos son los 4 espíritus de los cielos. Y la palabra espíritu se traduce como viento, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Escuche, si se presentan es para dar cuenta de lo que hicieron esos 4 vientos. Tienen propósito. Por eso que los vientos son enviados a la gente de propósito, porque hay un trato de propósitos. Usted se da cuenta cuando usted no puede tratar con alguien es porque alguien no está en el propósito. Yo no puedo tratar contigo, hijo, es porque tú no estás en el propósito. Cuando yo puedo tener una charla, aleluya, contigo y hay un ida y vuelta, es porque los propósitos comienzan a hablar. Cristo viene, se le presenta a Saulo de Tarso. Están todos ahí. Pablo cuenta 3 veces esa conversión. En Hechos de los Apóstoles cuenta 3 veces. Y aleluya, la última dice, y escuché al Señor que habló en lengua hebrea. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lengua hebrea. Pablo es judío. Él entiende la lengua hebrea. Y todos los que están con Pablo son judíos y entienden la lengua hebrea. Pero dice Pablo, yo solo entendí, aleluya, porque Cristo está hablando el del propósito con el del propósito. Apóstol, no entiendo lo que usted predica porque no estás en el propósito. Cuando vos te conectás con el propósito, aleluya, va a haber un ida y vuelta. Porque hablamos, aleluya, de propósito. ¿Cómo es que en una charla de reino no nos encontramos? Y si hablamos cualquier sandez, cualquier estupidez, ahí nos encontramos. Ahí nos reímos, ahí charlamos, ahí hay un ida y vuelta. Porque queremos hablar algo del reino, hay silencio. Esa es la señal clara de que estás desconectado del propósito de Dios para ti. ¿Sigo o no sigo? Todavía no hablé de los 4 vientos. Primera de Crónicas 9:24. Estaban los porteros a los 4 vientos, al oriente, al occidente, al norte y al sur. El Nuevo Testamento anuncia Mateo capítulo 24 verso 31, Cristo diciendo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Apocalipsis 7:1 dice, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra. O sea que es enfático. Hay 7 versículos que habla que hay 4 vientos en la tierra. Los 4 vientos aparecen como fuerzas espirituales, en algún momento de dispersión, en otro momento de juicio y en otros de restauración. El Nuevo Testamento se interpreta como símbolos escatológicos de reunión, aleluya, aleluya, y de preparación para el juicio. En todos los casos representan, aleluya, la universalidad del alcance total del poder divino en todas sus direcciones. No hay un área en la que Dios no tenga el control. No hay un área.
Llueve porque Dios dice que llueve y no llueve porque Dios dice que no llueve. Cae nieve porque Dios dice que caiga nieve y no cae nieve porque Dios dice que no caiga nieve. Estaba viendo que hoy, no sé si en París, no sé en qué parte, el cielo se puso anaranjado. Anaranjado, salió en todas las noticias. Hermano, se veía, parecía que era un efecto de esos de las cámaras. Y dice que no, eso es lo que pasa, que en el África, aleluya, se levantó un viento, aleluya, que elevó la arena y la trajo para un país que no tiene ese problema. Y de repente ese país quedó anaranjado. Si lo quiere poner rojo, lo pone rojo. Lo quiere poner amarillo, lo pone amarillo. Si Dios lo quiere secar, lo seca. Si lo quiere reverdecer, lo reverdece. Porque toda la tierra está bajo el control absoluto, aleluya, de nuestro Padre Celestial. Vamos, denle un aplauso al Señor. La interpretación bíblica y profética de los 4 puntos cardinales no son meras referencias geográficas. Cada uno encierra un escenario espiritual y un mensaje profético que atraviesa toda la Escritura. Los 4 puntos cardinales en la Biblia me hablan del oriente, que sería el este, y es el simbolismo, aleluya, simboliza comienzo, simboliza revelación y simboliza también la gloria de Dios. Los escenarios proféticos como el Edén. Génesis 2:8 dice que fue plantado al oriente un huerto llamado Edén. Fue plantado al oriente, no al sur, no, hermanos, al occidente, no al norte, sino que al oriente. La Biblia dice en Ezequiel 43:1 y al 4 que la gloria de Dios entra por la puerta oriental del templo. La gloria de Dios entra por la puerta oriental del templo. ¿Alguien dice amén? Jesús anuncia, escuche, Jesús anuncia que su venida será como relámpago que sale de ¿dónde? Léalo Evangelio Nuevo. Así será mi venida como relámpago que sale del oriente. Habla de la manifestación de la gloria de Dios. Representa el amanecer espiritual. Representa la esperanza. Representa la manifestación de la presencia divina. Primer viento, diga conmigo, primer viento. Vamos, primer viento que usted lo necesita, hermano. Dios soplará con un amanecer espiritual. Porque de oriente, hermano, aleluya, es la salida. Alguien dice amén. Del oriente, aleluya, es donde se gestó el día. Del oriente, aleluya, está el Edén, el sistema de gobierno de Dios. O sea que habrá, aleluya, un viento en el que Dios soplará con un amanecer espiritual. Vamos, recíbalo. Soplará Dios con un amanecer espiritual. Porque no hay forma de que Dios te restaure si no te amanece Jehová. La Biblia dice, el que diga tal cosa, aleluya, es porque no le ha amanecido Jehová. No le ha empezado el día con Dios. No el día, aleluya, natural, el día de Dios. El día de Dios puede durar, hermano, puede durar, aleluya, puede durar toda una vida el día de Dios. Porque para el Señor 1000 años son como un día y 1000 días como un año. Alguien dice amén. Si estás, escuche esto, dando el viento de Dios un nuevo comienzo, diga conmigo, un nuevo Edén. Pero ahora el tema es que Dios te da un nuevo Edén, pero con el segundo Adán. Escuche esto. Si el Adán, Dios creó, aleluya, el huerto y lo metió a Adán ahí para que señoreara, ¿qué sentido tiene que Dios, aleluya, me dé el segundo Adán si no me da un Edén? Si Dios me dio el segundo Adán, quiere decir que también me va a liberar un Edén. Un lugar, escuche esto, donde Dios gobierna sin amenazas. Donde Dios gobierna, aleluya, sin presiones. Donde es natural gobernar, aleluya, ser gobernado por Dios. Levante su mano y reciba, porque te va a soplar un día nuevo.
te va a soplar un día nuevo. Te va a soplar un viento de esperanza. Te va a soplar la presencia divina. Te va a soplar un amanecer espiritual. Aleluya. Denle un aplauso al Señor esta noche. Aleluya. El primer viento de restauración. El primer viento de restauración. El segundo viento, aleluya, nos habla del occidente, el oeste. En el simbolismo se identifica como un lugar misterioso, como un destino o una consumación. Hay escenarios proféticos como el mar Mediterráneo que está al oeste y es símbolo de lo desconocido y de las naciones. El Éxodo capítulo 26, verso 22 al 33, dice que el lugar santísimo del tabernáculo estaba hacia el occidente, el lugar donde se consumaba la adoración, el lugar de consumación, el lugar del consumado es. Hay un viento de restauración que te va a dar una señal del consumado es. Aleluya, es el lugar donde se cierra el día. En el oriente se abre, en el occidente se cierra. Representa el final del día. Representa el misterio del futuro y la consumación del propósito de Dios. El segundo viento, diga conmigo el segundo viento. Cuando Dios te envía el segundo viento, significa que Dios, escuche esto, Dios te restaurará desde los misterios revelados. Vamos, Dios te restaurará desde los misterios revelados. Hay algo, aleluya, que a usted le pasa cuando usted escucha una palabra, cuando usted está en un ambiente espiritual, hay una activación. Pero yo quiero decirle en esta noche que hay algo extraordinario que solo acontece cuando un misterio de Dios se me revela. Que hay algo que acontece de manera exclusiva, de manera única, cuando un misterio de Dios se me revela. Todo hombre que en la Biblia se le revelaron los misterios, la vida de ese hombre cambió, hermano, radicalmente. La vida, aleluya, de todo hombre que usted encuentra en la Biblia, sea profeta, sea rey, sea hombre, sea campesino, desde el momento que Dios se le reveló con algo, su vida fue transformada. Y quiero decirte que va a soplar un viento que va a traer, aleluya, revelación de los misterios de Dios para restaurarte, aleluya, de una manera extraordinaria. Alguien diga gloria a Dios. El viento del norte, ese viento significa juicio, invasión, poder del enemigo. Hay escenarios proféticos, según Jeremías capítulo 1, verso 14, que del norte se soltará el mal sobre todos los habitantes de la tierra, del norte. Se da cuenta que cada punto cardinal tiene una tarea asignada. Escuche, Moisés está armando el tabernáculo. No podía él ir a cualquier lugar. Listo, plantamos acá. Él tenía que mirar dónde estaba el oriente y dónde estaba el occidente. Para él, según, aleluya, la posición de la salida del sol, él estableciera la puerta. No es que iba, hermano, y ponía acá, hermano, pusimos la puerta acá, mañana se nos canta ponerla allá. No hay problema. No es para nosotros esa ley. ¿Me está entendiendo? Pero ¿qué hizo Moisés? Tenía una orden. No podía establecer, hermano, así nomás. Los sacerdotes no podían. Había, hermanos, un tipo de personas como los reyes que tenían que entrar por ciertas puertas y no podían salir como los demás. Aleluya, escuche esto. No podían salir. Usted dice que usted es distinto, pero hace las cosas iguales. Si es distinto, haga las cosas distintas, hermano. Porque a los distintos Dios le dio órdenes distintas. No se tome atribuciones de los mediocres. Siempre le estoy
reprendiendo a alguien, le digo, se queja de los demás. Le digo, no te quejes, si no soy como uno más de ellos. Si vos sos distinto, haces las cosas distintas. Pablo es distinto a Pedro, por eso es distinto de Pedro. Si no, Pablo tiene que decir, pero al final, Señor, mira a Pedro cómo se separa. A mí por no separarme me reventaron y a Pedro no le hacen nada. Pero Pablo no va con eso porque él sabe que es distinto. Si usted es distinto, no se jacte para los demás. Si usted es distinto, déle señal a Dios de que es distinto. El que es distinto es el que abre las brechas. El que es distinto es el que abre los caminos. El que es distinto. Me pregunta a mí cómo empezó su ministerio, apóstol, orando. De que las fuerzas no me daban, orando, ayunando. No sabíamos nada, hermano, aleluya. Pero si Dios me llamó con un llamado distinto, tengo que hacer cosas distintas. Usted hace lo mismo que hacen todos los demás, usted no es distinto. Usted se ha disfrazado de distinto. Ezequiel 38:15 dice que Gog y Magog vienen del norte contra Israel. Aunque la Biblia habla de Gog y Magog, hoy esos lugares son regiones que tienen naciones, que tienen bien definida su posición en contra de Israel y solo están esperando que el diablo los habilite. No, que Dios los habilite. ¿Sabe por qué el ser humano no ha destruido, hermano, la tierra? Porque Dios no lo permite. El poder atómico que hay en la tierra hoy, hermano, tiene la capacidad de destruir la tierra 65 veces, completa, 65 veces. El poder atómico. Si Satanás tuviera ese poder, hermano, destruiría la tierra. Con una sola bomba, hermano, no queda nada. 65 veces el ser humano tiene la capacidad. No puede porque Dios no lo permite. Porque hay un remanente, porque hay un pueblo, porque hay una iglesia que aunque tiene poca fuerza se ha determinado a servir a Dios. Que aunque tiene, aleluya, miles de problemas, se ha determinado a servir a Dios. Si estos días no fueran acortados, dijo Cristo, ninguno sería salvo. ¿Alguien dice amén? Isaías 14:13 menciona el monte de la congregación a los lados del norte como símbolo de poder y trono. Este lugar representa el norte, el lugar de prueba y amenaza, pero también es el escenario donde Dios demuestra su soberanía. Tercer viento, diga conmigo tercer viento. Vamos, tercer viento. Dios te levantará desde los escenarios de la prueba en la manifestación de su soberanía. Porque el norte me habla que Israel va a ser probado, que desde el norte va a venir, aleluya, el ataque, que desde el norte se van a levantar, aleluya, naciones en contra de Israel. Pero la Biblia me habla que Dios va a manifestar su soberanía. Alguien dice amén, vamos, aleluya. Del norte vendrá, aleluya, la guerra, los rumores, del norte vendrán las amenazas, aleluya. Pero también está la manifestación de la soberanía de Dios, aleluya. La palabra soberano se traduce como arjón, que significa primero en rango, poder y autoridad. Significa que Dios, al extender su soberanía, lo que Dios está haciendo es extender, escuche esto, todo el rango de su poder y de su autoridad sobre su vida. Aleluya. ¿Quién no se levantará si Él extiende el manto de soberanía sobre usted? Cuando Él extiende el manto, ¿sabe lo que está diciendo? Es propiedad mía. Alguien diga gloria a Dios. Cuando te cae el manto, Dios está diciendo, eres propiedad mía. Cuando el manto se va, aleluya, usted le está diciendo a Dios, ya no soy propiedad de Dios. Hay un Eliseo que es de Israel, pero no es propiedad de Dios. ¿Qué sentido tiene que venga el profeta y le tire el manto? No es el manto de Elías, es el manto de Dios. Pues si fuera el manto de Elías, cuando Elías se fue, se lo hubiera llevado.
Es el manto que representa a Dios. Cuando el manto se extiende, todo, aleluya, el rango de autoridad de Dios. Arjón, primero en poder, primero en autoridad. Cuando el manto se extiende, aleluya, este que estaba sin visión detrás de los bueyes, de repente, hermano, se le abre un mundo espiritual. ¿Usted cree que él aparece un loquito, le tira un manto y le dice: ven y sígueme? Y este que está arando, hermano, aleluya, en una familia hacendada, en una familia próspera, va a salir a correr a este loquito porque le dijo así nomás. No, cuando le tiró el manto, un mundo espiritual a Eliseo se le abrió. Cuando el Señor te extiende su manto, aleluya, hay una película del reino que se te revela. Cuando Él extiende su manto sobre tu vida, aleluya, las visiones proféticas cambian. Cuando Él, aleluya, está extendiendo su manto. Por eso que es necesario que en esta noche a alguien Dios vuelva a extenderle su soberanía, para que puedas levantarte, para que en el soplo de ese viento de autoridad, de gobierno, de poder del reino de Dios, aleluya, puedas levantarte teniendo una visión clara del reino de Dios. Te va a soplar su soberanía. Te va a soplar su soberanía. Es Dios extendiendo todo su poder. Es la única forma de Dios separarte del mundo. Es la única forma. Si no se extiende ese manto, si no sopla ese viento, no te puedes separar. Todos los hombres que le cayeron los mantos, que usted encuentra en la Biblia, la figura de la unción que vino sobre ellos, automáticamente dejaron de vivir para ellos, para comenzar a vivir para Dios. Si no sopla ese viento, usted siempre va a tener, hermano, una barca media suelta por ahí, asegurada. Usted siempre va a tener algo por ahí, alguna escapatoria secular, alguna idea para ahí que se le ocurre, siempre va a tener. Pero cuando viene ese manto, hermano, se hunde la barca, se queman los bueyes, se quema el arado. Cuando viene ese manto, cuando viene ese viento, hermano, se disipan los planes naturales. Cuando viene ese viento, aleluya, se te quitan las estrategias humanas. Cuando viene ese viento, cuando sopla ese viento, usted tenía, aleluya, un montón de planes, pero cuando viene ese viento, Él extiende su soberanía, aleluya, y usted, aleluya, solo dice una palabra: aquí estoy, Señor, heme aquí estoy para servirte, Señor. Hasta que usted no tenga la experiencia de ese viento que va a restaurarte, que va a levantarte, aleluya, usted siempre tendrá una vida en paralelo con el reino de Dios y con su reino que usted está establecido. Si te extiende Dios su manto, ¿quién no se levantaría? Le dio una orden a la niña, le dijo: a ti te digo, niña, Talita Kumi, levántate, levántate, levántate. Cuarto viento, el viento del sur. El viento del sur se identifica con el desierto, con la formación de la dependencia. Lugares como el Negev, que se lo identifica como el desierto del sur, es lugar de la prueba y encuentro con Dios. Egipto justamente está al sur, que representa la tentación de confiar en la fuerza humana. Algo habla Isaías capítulo 30 verso 6. El sur representa el terreno árido que necesita el soplo divino, el lugar donde Dios forma y disciplina a sus siervos. Cuarto viento, diga conmigo: cuarto viento. Es el viento de la formación y de la dependencia absoluta de Él. Ese viento, cuando ese viento te sopla, te forma. Usted no lo forma. Gente que está años conmigo en el liderazgo, no se formaron. No se formaron. Reciben información. No es lo mismo ser formado que recibir información. Pero
cuando sopla este viento te forma. Es el viento real que uno necesita. Entonces toda la información que yo recibo ahora recibe valor, ahora tiene peso, porque hay una vida formada. Por eso que hay tanto enojo cuando predico una revelación, porque no hay vidas formadas. ¿Cómo te enojas tanto con una información del reino que viene? ¿Por qué te enojas tanto? Sale el oculto y dice, no, pero apóstol, porque por la verdad que usted habla, me dice algún hermano. No, pero apóstol, dijiste una verdad y a mí me confrontó. Claro, porque no está formado. Entonces toda información que viene del reino, que viene con la idea de seguir formándote, edificando, construyéndote, como no permitiste que sople ese viento, que es el viento del sur, es el viento que trae formación, es el viento, aleluya, que trae correcciones espirituales, es el viento que no necesita que un pastor te diga, usted necesita que el pastor le diga porque usted no escucha ese viento, usted necesita que el pastor lo corrija porque usted no está escuchando ese viento. No le está dando ese viento. Hay una pared que impide que ese viento llegue. Hay una barrera que impide que ese viento haga el trabajo que tiene que hacer. Alguien dice amén. Cuando Dios hace esto, de soplar, de activar este viento, es porque al no depender de Él, nos deformamos. Y alguien que no depende de Dios, no se levanta. Toda persona que no depende absolutamente de Dios no puede levantarse. ¿Cómo que usted está dependiendo de Dios? No se puede levantar. Yo pensé que me iban a ayudar. Entonces, no puedo levantarme porque mi esposa no me ayuda. Dice Gaby, mi esposa no me ayuda, ella tendría que orar más por mí. Si fuera por esa oración, no te puedes levantar porque no estás siendo formado por Dios. Entonces, lo que viene para edificarte te termina destruyendo peor. Hay maestros en Israel, que saben, pero los que no fueron formados. Porque conocen la letra, pero no el espíritu. Entonces, cuando viene Cristo a elevarlos a través de ese conocimiento, por eso que Pablo es rápido, porque Pablo tiene el conocimiento y ahora viene el soplo de formación. Entonces ahora Pablo, hermano, se eleva, porque no está mal el conocimiento, no está mal el saber, no está mal tener una plataforma, hermano, de conocimiento. Cristo, aleluya, como todo judío, desde los 6 años a los 12 años, aleluya, se dedican a aprender la Torá. Y un niño de 12 años se sienta ahora con los maestros de la ley, hermanos, a debatir. Y Cristo está 3 días con ellos, con 12 años, 3 días con ellos, aleluya, debatiendo sobre la ley de Dios. Todavía no en el espíritu, está debatiendo la ley de Dios. Todavía no en el espíritu, porque ellos, aleluya, no están interpretando. Pero cuando Cristo viene, hermanos, empieza a liberarlo del espíritu. Estos que tenían la plataforma del conocimiento, como no fueron formados, comienzan a rebelarse contra Cristo. Cristo les habla del reino y ellos lo predican en las sinagogas, predican de un reino, aleluya, que no han tenido la experiencia espiritual. Una cosa es hablar del reino porque lo que dice la Biblia, porque lo que escuché de un predicador que dijo, porque lo que, aleluya, leí en un libro, aleluya. Pero otra cosa es que se te revele y que el Espíritu forme el concepto del reino verdadero en tu vida. Es totalmente diferente. ¿Me está entendiendo? Es totalmente diferente. Entonces Cristo cuando viene, hermano, escuche esto. Él, aleluya, encuentra en Israel, encuentra ley, pero no encuentra espíritu. Después lo explica Pablo, que dice que los que son de la carne hablan las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Dice el mismo Pablo, hermanos, que el hombre natural no discierne las cosas del espíritu porque para él son locura. El hombre carnal, el hombre natural, el hombre de la tierra, el hombre terrenal. Pero el hombre espiritual, por eso que Cristo lo reprende, no pones la mira en las cosas de los cielos, sino en las cosas de la tierra. Entonces, cuando usted pone la mira en las cosas de la tierra, vas a vivir confrontado.
te van a vivir chocando, y más en una iglesia del reino. Vas a vivir confrontado, te va a chocar, porque tu vista está puesta acá, no está puesta allá. ¿Me está entendiendo? Ni mente ni corazón está puesto allá. Entonces nuestra vida es natural, es el día a día, es el hoy estoy cansado, es el hoy estoy, aleluya, angustiado. Hoy recibí una mala noticia, hoy recibí algo malo, y tu vida parece que depende de esas cosas, porque no hay formación. Por eso viene el apóstol, hermano, a certificar estas cosas y hablar lo que necesitamos: ser llenos del espíritu de sabiduría y del espíritu de entendimiento, no solamente el entendimiento natural. Hace muchos años se estableció dentro de la iglesia que para ser pastor vos tenés que tener, hermano, 4 años de teología, 4 años de estudio bíblico. Gloria a Dios, hermano, que pueda estudiar, que estudie. Todo lo que más pueda, estudie. Pero usted se apaga del espíritu, hermano. Por más que usted tenga lo que usted tenga, va a armar una linda secta con lindos aniversarios. Dentro de poco le van a celebrar el cumpleaños a Jesús, acuérdense. Va a venir algún descerebrado que va a decir: yo le quiero celebrar el cumpleaños a Jesús. ¿Cuándo nació Cristo, hermano? ¿Usted sabe? No, Cristo no nació nunca. El que nació fue Jesús. Cristo no nació nunca. Él es de siempre, de la eternidad y hasta la eternidad. Escuche, Cristo es establecido en una eternidad que no tiene tiempo, cronos. Por eso que hay tantos problemas cuando leemos la Biblia, porque hay mensajes donde a Dios parece que le salta como el chavo, se le chispoteó, ¿viste? Entonces Dios me habla de la eternidad pretendiendo que yo entienda, aleluya, cuando yo estoy en este tiempo que es verano, en este tiempo que tiene frío, en este tiempo que tiene calor, y Dios me habla desde su eternidad, aleluya, asumiendo de alguna manera que yo estoy interpretando. Por eso que Cristo interpreta, dice: no les puedo hablar algunas cosas a ustedes porque no son capaces, no eran capaces antes y no son capaces ahora. Ese viento viene y te va a soplar dependencia absoluta de Dios. Dependencia absoluta de Dios. Usted debería preguntar si usted depende plenamente de Dios. Decirlo acá amén es fácil, hermano. Decirlo acá en el ambiente de la fe, en el ambiente de la algarabía, en el ambiente, aleluya, yo hablo de la fe congregacional, hermano, muchas veces es fácil. Hermano, vamos a edificarle, amén, somos de la mejor iglesia de todo el condado. No parece nunca, hermano. Listo, sacamos a todo, hacemos la milla extra, peor. Tener desde el ambiente, hermano, la fe congregacional, hermano, amén, lo vamos a hacer. El tema es que no hay dependencia real de Dios. Dependencia es preguntarle a Dios todo. Dependencia es corroborar si Dios está de acuerdo con lo que yo estoy presentando. Dependencia es un David que le acaban de robar toda su familia, no sabe si están vivos, si están muertos, esposa, hijos, amigos, no sabe David. No sabe de sus animales, no sabe de su riqueza, no sabe nada. Pero él dice: yo tengo dependencia de Dios. Y los otros hablan de apedrearlo, los que venían antes con él, aleluya, porque siempre que vos tengas dependencia de Dios, aleluya, se va a notar, porque hay gente que te va a criticar tu dependencia de Dios, hay gente que se va a levantar contra tu dependencia de Dios, hay gente que va a resistir y va a cuestionar, aleluya, tu dependencia de Dios. Entonces estaba todo bien, aleluya, hasta que vino una situación, un escenario que requería de ser dependientes de Dios. Entonces la Biblia dice, aleluya, que David, lejos, hermano, de salir corriendo
ejército y de agarrar espadas a lo loco. Aleluya. Él se tomó el tiempo. Diga conmigo, se tomó el tiempo de consultar a Dios. Aleluya. La pregunta es, usted se está preguntando, le está consultando a Dios si lo que usted está haciendo está bien, si de la manera que lo hace está bien. Usted le está consultando a Dios. Aleluya. Cuando le dice amén a todo plan, a todo propósito, a toda estrategia, y después hace al revés. No le pregunta usted a Dios, ¿estaré haciendo bien? David no corre con los otros, aunque lo maten. David literalmente está diciendo, aunque me maten, yo voy a consultar a Jehová, porque yo dependo de Él. David sabe lo que es depender de Él, porque cuando dependió de Él, Él pudo matar al león. Cuando dependió de Él, Él pudo matar al oso. Cuando dependió de Él, Él pudo matar a Goliat. Cuando dependió de Él, hermano, aleluya, Él pudo matar a 100 y a 200 y pudo matar a 10,000 porque dependía de Él. Quizá usted necesite volver a refrescar la memoria de cómo las cosas resultaron cuando usted dependía realmente de Dios. Quizás sea necesario refrescar la memoria espiritual, aleluya, de cómo las cosas eran diferentes cuando usted dependía de Dios. David dice, aunque me mate, yo voy a consultar a Dios, porque dependo de Él. Job dice, yo también voy a alabar a Dios, porque dependo de Él. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová engrandecido. Dependo de Él. Para vida o para muerte dependo de Él. Aquí solamente recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Lea el libro de Lamentaciones cuando habla Jeremías. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese más bien en su pecado. Lea, hermanos. Nos lamentamos de tantas cosas, hermanos, pero nos lamentamos de haber sido independientes de Dios. Independientes de Dios. ¿Qué es independiente? Hacer las cosas que se me ocurren a mí sin consultar a Dios. Abro, cierro, me muevo, voy, compro, vendo. ¿Cuántas cosas hemos vendido, hermanos, sin consultar a Dios? ¿Cuántas cosas hemos comprado sin consultar a Dios? El testimonio más fuerte que me queda a mí, hermanos, es el testimonio del evangelista Carlos Anacondia, un empresario. Los bulones Anacondia en Quilmes son famosísimos, una empresa de bulones. No depende solo del ministerio. Ministerio, hermano, multitudinario. En el año 83-84, cuenta su hijo Moisés, nos contaba, más de 85,000 personas ganaron el Mar del Plata. Más de 85,000 personas. Un ministerio, hermano, impresionante. Y él contó en la campaña que hizo aquí en Suárez. Y él dijo esto: un día me fui a comprar un traje. Tienen para comprarse 500 trajes. Pero me fui a comprar un traje. Y se paró frente a la vidriera y miró un traje que le gustaba. Y él dijo, Señor, ¿a ti te agrada que yo me compre ese traje? Puede comprarse 500 trajes. Pero cuando uno entra en esa dependencia de Dios, ¿sabe lo que eso es? Una afinidad. Es tener una línea delgada con Dios. Cuando tienes dependencia de Dios, escucha esto, hasta respirar te va a dar miedo. Cuando tienes dependencia de Dios, no hay estrategia humana que te pueda movilizar, porque dependes de Dios. Pero eso viene con el viento. Es el viento que va a soplar. Aleluya, que te va a llevar, nos va a llevar, hermano, a vivir constantemente dependiendo de Dios. ¿Sabe por qué las cosas nos van mal? Porque no dependemos de Dios. Creamos un plan en nuestra mente. ¿Sabes? La humana creación de Dios que tenemos nosotros, ¿viste? Entonces creamos un plan en nuestra mente, lo ejecutamos y después vamos con toda la fe, pero no consultamos a Dios. No tenemos dependencia de Él. ¿Sabe qué? Quizás está evangelizando en el día que a Dios no le agrada. Quizás le está predicando a gente que Dios no quiere. Y por cumplir con un sistema lo estás haciendo. Y dice, bueno, ya saco una fotito y la onda la foto y se hay que joder. Me mandé la foto estos días que me crucé con un amigo, con Gustavo, en una charlita ahí. Él solo me dijo, necesito ir a la iglesia. Charlamos ahí, hermano, de fútbol, de nuestra vieja vida, del fútbol, de un montón de cosas, de amigos, de gente que está, gente que no está. Pero él me vuelve a decir, yo necesito ir a la iglesia.
Nadie le habló. No es que yo soy un evangeloide, hermano, que ando por la calle, viste, que arrepiéntanse, satanases. Vine a buscar, estoy haciendo refacciones en mi casa. Ayer hice 2 metros así del caño para la luz y 1 metro así. Parece que llené 2 losas a pala. No, anoche me desmayé, estaba muerto. Salgo de aquí, hermanos, en la moto y voy a cruzar el puentecito ahí, una abuelita con 2 bastones. ¿Cómo está, abuela? ¿Cómo le va? Bien, acá estoy con dolores, me operaron, entramos en la charla. Pero yo no soy de acá, soy de Máximo Paz, dice. De los chinos, una cuadra para adentro. Ah, esto se lo conocen a amigo, al zurdo. Sí, al zurdo, al padre, a Pablo, a la mamá, dice todo. Ya. Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Y usted, acá a la vuelta, abuela, tenemos. Mi hija vive acá a la vuelta. Y no me dejan salir a caminar porque estoy operada, pero necesito caminar y sale con 2 bastones. Como no hay nadie en mi casa, yo me escapé ahora. Salgo a caminar porque no están ellos. Pero Dios creó una cita divina. Cuando tu vida está en la dependencia de Dios, escuche esto, correrán a ti. Isaías 55:5. He aquí que irás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de la unción y del Santo de Israel que te ha honrado. Te va a soplar dependencia absoluta de Dios. ¿Sabe por qué Israel, hermano? Aleluya. Porque está la palabra cuando Israel está en Babilonia. ¿Sabe por qué Israel está caído, está deportado? Porque dejó de tener dependencia de Dios. Porque dejó, hermano, de consultar a Dios. Cualquier situación que venía, hermano, enseguida ellos agarraban para cualquier lado. Había, hermanos, aleluya, sequía, buscaban los Baal, porque dice que era el hijo del Dios del trueno. Como era el Dios de la lluvia, entonces buscaron a Baal. Dejaron de consultar a Jehová. Por eso viene el profeta a decirle, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, síganlo. Porque dejaron de tener dependencia de Dios. Pregúnteme cuál es la señal más clara de falta de dependencia de Dios. Es largo. Diga cuál es mejor. Es que no hay altar. No hay altar. Altar no es esto. No hay altar allá. No hay soledad con Dios. Altar es donde yo me encuentro solo con Dios. Altar no es la oración congregacional. Altar no es donde nos juntamos, los agarramos de la manito y oramos los dos. Eso no es altar. Altar es solo. Sacrificio. Altar, hermano, hay que restaurar el altar. El altar que estaba derribado porque el pueblo dejó de tener dependencia de Dios. Entonces ahora, hermano, cuando dejamos de tener dependencia de Dios, dependemos de todo. Dependemos de todo. Empezamos a depender de todo. Dependemos. Dependo de que me digan que tengo que predicar para que yo prepare un mensaje. Dependo de que me digan, aleluya, que voy a coordinar una reunión para que yo me inspire de algo. No, tú dependes de Dios. Eres un mensaje caminando. Eres una palabra viva. Eres una palabra profética. Amén. Vamos, alguien diga amén. En síntesis, la síntesis profética, el oriente significa la revelación de la gloria en la manifestación de un día nuevo. El occidente significa, aleluya, el misterio y la revelación, aleluya, de los misterios de Dios. El norte significa, aleluya, el juicio, la prueba, pero también donde Dios extiende su manto, su soberanía, aleluya. Y el sur, aleluya, la formación, aleluya, en la dependencia de Dios. Formación en la dependencia de Dios. Porque a medida que usted va creciendo, usted va siendo cada vez más dependiente de Dios. Alguien dice amén. Hay gente que cuando va creciendo cada vez más independiente de Dios. Soplará el espíritu
de estas 4 esferas de restauración, para ahora liberar el espíritu que nos llenará. Sopla de los 4 vientos. Profeticé como me fue enviado, aleluya, y vino el espíritu. ¿Cómo hay el espíritu si no hay restauración? Por eso que viene, lo que viene Dios se pierde. Recibimos en un culto, hermano, de gloria. No dura hasta el lunes al mediodía, no dura. Por eso hice mañana a las 9 de la mañana. Digo que les dure, que les dure de hoy hasta mañana a 9 de la mañana. Digo, gloria a Dios, lo agarro medio envalentonado y en el espíritu. Mañana cuando vea la cara me da cuenta, este no duró nada, en el nombre de Jesús. Escuche. Sin restauración plena no hay llenura plena. Yo me convertí al Señor hace 30 años. 31 va a ser. Y cuando al año más o menos me viene una palabra, me acuerdo hasta el día de hoy. Y el Señor me habló que, hermano, aleluya, las vidas estaban quebradas. Y el Señor me mostró una vasija que estaba rota y que perdía. Y yo salí hasta la puerta de la iglesia, la humilde iglesia de Máximo Paz, la iglesia pequeñita. Y cuando yo salí a la puerta, pude ver como muchos hermanos que salían, que los despedíamos cuando terminaba la reunión, que cuando se iban, el Señor mostró cómo ellos iban perdiendo lo que habían recibido. Te estoy hablando 30 años atrás. Tener dependencia de Dios, escuche esto, no tiene que ver con años. Pedro era una cosa cuando tenía dependencia de Dios. Cuando él dependía de Dios, hermano, no le importaban las amenazas. Cuando él dependía de Dios, no importaba que Gamaliel, hermano, lo golpeó y le metió de lazos en el cuerpo, no le importó. Cuando dejó de tener dependencia de Dios, Cristo tiene que venir a hablarle: Pedro, mata y come, dejaste de depender de mí. Cuando dejó de depender de Dios, hermano, él tuvo que, aleluya, recibir una exhortación de Pablo. Lo resistí cara a cara porque era de condenar lo que hacía. No le tenía miedo al mundo, le tiene miedo a los hermanos. No le tenía miedo a Gamaliel y a las amenazas, porque no es que le pegaron esa vez. Le dijeron: si te encontramos otra vez hablando en ese nombre, te vamos a maltratar de nuevo. Y Pedro abrazó a Juan y le dijo: aleluya al Señor, Señor, danos de nuevo para seguir predicando. Porque depende de Dios. Cuando a ti te maltratan y tú dependes de Dios, no vas a quedar quebrado, vas a quedar fortalecido, porque dependes de Dios. Cuando tú no dependes de Dios, cualquier situación, hermano, te va a dejar maltrecho. Cualquier situación te va a dejar golpeado. Cualquier mirada, cualquier, aleluya, cualquier pensamiento te va a turbar, porque no dependes de Dios. Pero cuando dependes de Dios, aleluya, la palabra es: Señor, escuche esto. Me habla, aleluya, Brian hoy y me dice: yo entiendo esto, que algo estaré haciendo bien. Mira lo que me dice: algo estaré haciendo bien, porque si hay tanta guerra en contra de mi vida, siendo que yo no soy nada, algo estaré haciendo en algo, aleluya. Por eso que el enemigo me está peleando. Yo pensé esto, tendría que preocuparme si nada me pasara. Alguien tiene que volver a tener dependencia de Dios. Alguien tiene que volver a confiar en Dios. Dejaste de tener dependencia de Dios porque dejaste de confiar en Él. Y cuando tú no confías en Él, tú dejas de depender de Él. Cuando Pedro dependía de Dios, aleluya, aunque lo amenazaron, aunque terminó preso, hermano, aunque lo maltrataron, aleluya, como él tuvo dependencia de Dios, aleluya, no tenía miedo, aleluya, su vida espiritual no se dañó, su vida emocional no se dañó, porque él está dependiendo de Dios, aleluya. Cuando usted depende de Dios, los diferentes ámbitos de su vida no van a alterarte. No va a alterarte la economía, no va a alterarte los sentimientos, no va a alterarte las emociones, porque tú estás dependiendo de Dios. Pero cuando dejas de depender de Dios, cualquier situación te golpea, cualquier situación, aleluya, te hace mal. Cualquier situación, hermano, aleluya, genera un malentendido en tu mente y en tu espíritu. Pero cuando dependes de Dios,
Cuando dependes de Dios. Pablo depende tanto de Dios que él se quiere ir con Cristo. Dice, para mí mejor sería morir y estar con Cristo. Pero como dependo de Dios, Dios quiere que yo todavía me quede aquí. Porque por causa de ustedes, porque soy necesario para ustedes. Pero para mí sería muchísimo mejor estar con Cristo. Estoy puesto en estrecho. Porque depende de Dios. Depende de Dios. Y que depende de Dios, aleluya, afronta las crisis que Dios le dice que tiene que afrontar. Lo van a llevar cautivo a Roma y a Jerusalén. Tranquilo, yo dependo de Dios. Los que no dependen de Dios lloran. El que depende de Dios dice, ¿para qué lloran ustedes si el que va ahí soy yo? Lloran y después rajaron todo. ¿Para qué lloraron? Llora, llora, la llorona, llora. Y después rajaron todo. Pero el que depende de Dios no se mueve hasta que viene una señal de Dios. No se mueve. El que depende de Dios. 14 días que no hay sol, no hay luna, no hay estrella, no hay forma de orientarse. Pablo no sabe si es mañana, si es tarde, si es noche o si es la madrugada, porque esto está en un tiempo eterno. Hay una oscuridad por 14 días. Y Pablo les dio una orden, ayunemos. Ayunemos para que Dios nos hable en esto. Él está encadenado en un barco que está a punto de encallar. Las olas golpean por todos lados. Pablo siente, aleluya, Pablo hoy es Pablo, Pablo hoy es Pablo. En ese momento era un esclavo más. Hoy es Pablo, Pablo, Pablo. Hoy. Pablo quisiera estar en este tiempo. A Pablo lo invitarían, hermano, a los mejores congresos de... No lo invitarían porque los mata a todos. Para los congresos se los arruina a todos. No lo invitarían a Pablo. Pero Pablo depende de Dios. ¿Cuánto hace que un ángel de Dios no te habla? ¿Cuánto hace que no escuchas una voz apacible? Que aunque te diga esta palabra, está mal, sería la mejor palabra que uno podría escuchar. ¿Cuánto tiempo que Dios no te habla ni para decirte que estás mal? Porque no estás dependiendo de Dios. No estás dependiendo de Dios. Entonces ahora Pablo, hermano, siente que hay que estar en esa situación. No, ahora nosotros decimos, y Pablo, ahí estuvo, atado con cadenas y con grillos. Alaba. Usted se pone eufórico. Usted no estuvo con Pablo ahí. Pablo sabe, ¿no habrá pensado Pablo? Si estas cadenitas si se hunde esto, para abajo Pablo. Pero como depende de Dios, el que depende de Dios transmite seguridad. Y le dice a los que están con él, a los hermanos, tranquilos. Anoche vino el ángel del Señor. ¿Cómo es que vino el ángel? Y nadie lo escuchó. Solo lo escucha Pablo. Porque el ángel que tiene un propósito, habla con la gente de propósito. Y a ese se le dice, tranquilo, porque vos estás acá nomás, ¿eh? No va a sufrir pérdida nada de esto, porque vos estás acá. Cuando te desconectás del propósito, le quitas la cobertura a todo lo que usted representa. Le quitas porque estar bajo el propósito de Dios es estar bajo el gobierno de Dios. Y cuando usted sale del propósito, sale del gobierno. Y cuando usted sale del gobierno, escuche esto, usted quita a toda su familia del gobierno y del cuidado de Dios. Alguien dice amén. El ángel viene y le dice, Pablo, tranquilo, no va a haber pérdidas. Pablo se levanta al otro día y dice, coman, aliméntense y todo lo que hay, tírenlo, porque dependo de Dios. Tírenlo todo porque dependo de Dios. Que depende de Dios, no está guardando los morlacos que tiene, viste la última, el que depende de Dios dice, huele todo, hermano, porque yo dependo de Dios. ¿Se acuerda con la chequera? No alcanza, la gasto toda. El mercado, compré las bolsas, mercadería, llevar a los hermanos, todo. Ahora hay menos, si antes no había, ahora hay menos. Mañana hay que pagar los cheques del banco, no hay, porque dependo de Dios. Pablo dice, lo que quedó, tírenlo todo. Aliméntense y lo que quedó, tírenlo todo. Hay que liberar el barco, porque dependo de Dios. Porque dependo de Dios. Que depende de Dios, hermano, ni bien sale de esa prueba a otra prueba. Porque la gente que depende de Dios pasa pruebas en pruebas, hermano, aleluya. Pero el que pasa pruebas es porque experimenta victorias. Vamos, el que pasa pruebas es el que experimenta victorias.
Usted nunca va a tener una victoria si usted nunca tiene una prueba, hermano. Porque en la prueba usted conoce a Dios en una dimensión que usted no lo conocía. La gente sin pruebas, aleluya. La gente sin pruebas es gente sin fe dimensionada. La gente sin prueba. No tengo una prueba, dice mi vecino se enojó conmigo. Y pero pagarle lo que le debe, no se va a enojar más. Eso no es una prueba, hermano. Eso no es una prueba. Prueba tiene que ver por causa del reino de Cristo. Prueba es por causa del reino de Cristo. Donde usted siente, aleluya, que la prueba es de vida o muerte. Aleluya, que estoy bajo una amenaza espiritual por lo que estoy esgrimiendo, por lo que estoy manifestando, por lo que estoy trayendo del reino. Estoy bajo una amenaza espiritual. Eso es una verdadera prueba, aleluya, de la que Dios, aleluya, la gente dependiente de Él las va a sacar en victoria. Alguien diga gloria a Dios. Vamos, a la gente dependiente de Él, aleluya, Dios la va a sacar en victoria. Pero cuando usted no depende de Dios, no espere que Dios lo saque en victoria, hermano, aleluya. Por eso que ahora, aleluya, Josafat, como depende de Dios y es diferente acá, él depende de Dios, aleluya. El otro le pide a los profetas, hermano, truchos que tiene, que lo rodean, hermano, profetas de pacotilla, profetas de suelta auto, hermano, y suelta llave y suelta coche, aleluya. A eso, hermano, de eso depende, aleluya, acá. Pero Josafat depende de Dios, aleluya. Entonces dice, busquemos al Señor, busquemos al Señor. No hay otro, no está Micaías por ahí, búscalo, aleluya, porque el que depende de Dios, aleluya, no crea secta. El que depende de Dios, aleluya, consulta a los hermanos. El que depende de Dios comparte, aleluya, con la congregación de los santos, porque depende de Dios. Vamos, porque depende de Dios. Segunda de Crónicas 20 lo vienen a amenazar los de Amón, los de Moab, los del monte de Seir, aleluya. Pero Josafat, lejos de agarrar la espada, agarra las cartas y las presenta delante de Dios, porque depende de Dios. Lo que vos digas, Señor, hacemos. Como Israel no depende de Dios, Dios le dice a Jeremías, decile, aleluya, que cuando los vengan a cautivar no peleen, que vayan cautivos, que se rindan, porque esto es de Dios. Dependen de Dios. Como depende de Dios, Dios le habla y se para y está quieto y ve la salvación de Jehová, porque no va a haber en esta oportunidad para que ustedes peleen, porque de Él es la batalla. Suban al monte los sacerdotes con ornamentos sagrados y alaben a Dios con fuerte y alta voz. El que depende de Dios alaba. Vamos, el que depende de Dios alaba. El que depende de Dios no habla queja. El que depende de Dios no habla murmuraciones. El que depende de Dios alaba. El que depende de Dios canta. El que depende de Dios celebra. El que depende de Dios en medio de la crisis, aleluya, alaba a Dios. En el medio de la situación, aleluya, levanta un cántico de victoria. El que depende de Dios, aleluya. Dice la Biblia que estaba allí, aleluya, el apóstol Pablo con su compañero, aleluya, en la cárcel más profunda, aleluya. Y dice que estaban alabando con cánticos, con himnos, aleluya, espirituales a Dios, porque dependen de Dios, aleluya. Estaban en el cepo, que es como una rueda donde ellos están atados, aleluya. Esa era la posición, aleluya, porque no importa la posición que te deje la prueba, lo importante es que tú en esa prueba alabes a Dios. Vamos, que tú en esa prueba alabes a Dios, que te levantes en la mañana, levantes tus manos, le des la gloria a Dios por este día, aleluya, que le des una alabanza, que le digas, Señor, aleluya, aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, aleluya, aleluya. David va a enfrentar a Goliat, aleluya, y le dice, vienes a mí con espada, lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya, el Dios de los escuadrones de Israel, aleluya. Hay algo que se libera, hermano, cuando usted alaba a Dios, cuando usted depende de Dios. Cuando usted no depende se deprime, cuando usted no depende se amarga, cuando usted no depende se preocupa, aleluya. Cuando usted no depende de Dios se nota, y cuando depende de Dios se recontra nota. Cuando depende de Dios no hay afán, no hay tristeza, no hay amargura. Cuando dependes de Dios no tendrás temor de malas noticias. Cuando dependes de Dios, hay una mala noticia que puede amedrentarte. La Biblia dice que las malas noticias vinieron a Jerusalén y los hombres se hicieron como mujeres. Los hombres se hicieron como mujeres y se agarraron la entrepierna y quedaron, hermanos, quebrantados y humillados, porque dejaron de depender de Dios.
Cristo depende de Dios y Cristo no muestra, hermano, debilidad en el madero. Cristo depende de Dios. Y no le teme, aleluya, hablarle a Herodes, hablarle a Pilato, a Anás, a Caifás, al sacerdocio, al Sanedrín judío, porque depende de Dios. Pilato le dice, pero no me hablas a mí que tengo el poder. Tú no tendrías contra mí ningún poder si no te lo hubiera otorgado Dios. Cuando tú dependes de Dios, entiende que las crisis provienen de Dios, porque el que hizo la llaga, Él la curará. Él hiere y sus manos curan. Las pruebas que vienen de Dios. Cristo no le tiene temor a Satanás, hermano. No le tiene temor al desierto, porque ese desierto proviene de Dios. Fue, aleluya, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por 40 días. Cristo le habla a Pedro y dice, vas a ser llevado donde no quieres. Cristo le habla a Pedro y le dice, tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Esta prueba no es del diablo, esta prueba es de Dios. Esta prueba viene a calificarte, viene a llenarte de fe. ¿Qué nivelación de fe vas a tener si no, aleluya, te metes en las pruebas de Dios? Hace años que digo yo, si usted me pregunta a mí cuál fue mi plataforma de crecimiento, los tiempos de crisis, las necesidades, los dolores, las enfermedades, los sinsabores del ministerio, me hicieron crecer en la fe. Los desiertos, hermano, los desiertos de Dios. No entender el por qué. Preguntar, buscar, orar, no tener respuesta de Dios, pero tener una declaración, Señor, mi vida depende de ti. Para vida o para muerte depende de ti. Cuando es para uno, pareciera que fuera más fácil. Tengo mi hija Florencia, tiene 7 meses, se enferma gravemente de los pulmones. 4 días la llevo al Garrahan, desde las 9, 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Me la dejaban traer un rato a mi casa para que se ambiente. Y me dice, pero tenés que traerla mañana a la mañana, 5 o 6 de la mañana al hospital de nuevo. Le hacían todo esto, estamos todo el día en el hospital. La última noche, la 4ª noche, le digo a mi esposa, mira, esta nena no mejora, nuestra primera hija, vamos a entregársela al Señor. Si Dios se la quiere llevar, quizás nosotros estamos luchando con algo que Dios quiere hacer. Yo tenía 23 años, hermano, 24 años, pero aprendí a depender de Dios. Para vida o para muerte aprendí a depender de Dios. Dije, Señor, vamos a entregárselo a Marilyn. Ella me dice, no, yo no quiero hacer esa oración. Yo no voy a hacer esa oración. Ella se quedó en el cuarto, yo salí al living de la casa, la levanté a mi hija, hermanos, la presenté al cielo, así como usted me escucha. Dije, Señor, esta hija, como segundo nombre tiene Abigail, porque Abigail significa la alegría de un padre. Esta niña es la que inauguró esta generación, esta 5ª generación, esta niña, la 4ª generación, esta niña la inauguró. ¿Sabe lo que representa la primer nieta, la primer sobrina, la primer hija, la primogénita? Tú sabes, Señor, lo que... Esta fue mi oración. ¿Sabe lo que representa? Y la elevé así y dije, Señor, pero aunque esta niña representa todo esto para nosotros, esta niña no es más que tú. Dije, Señor, si es tu voluntad llevártela, hoy te la entrego. Y oré. Y se la entregué al Señor, Señor. La besé a mi hija, la abracé, nos acostamos, 5 de la mañana, nos vamos al hospital de nuevo. En el Garrahan, los mismos médicos que la trataron, le hacen todo, luego los estudios, todo. Como a las 12 del mediodía viene y dice, mira, papá, yo no sé qué pasó, pero esta nena no tiene nada. Llévatela, dice, porque esta nena no tiene absolutamente nada. Desde ese día nunca más volvió al hospital, nunca más. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué me llevó esa prueba, hermanos? A dimensionar mi fe. Cuando tú dependes de Dios, es en el único escenario donde tu fe se va a dimensionar. Tu fe no se dimensiona, hermano, en una fe sin compromiso, Tu fe no se dimensiona que cuando yo tengo un problema echo mano de cualquier lado. Porque hay momentos, aleluya, en el que Dios vas a tener que perder. Vas a tener que sufrir. Vas a tener que aprender. Porque dependo de Dios. Todos los hombres que usted ve en la Biblia dependieron de Dios y tuvieron que pasar, aleluya, por los tragos amargos que también, aleluya, representan depender de Dios. Si Cristo, que dependía de Dios, tuvo que decir Eliel y lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque dependía de Dios. Todos me han abandonado. Pablo, hermanos, el hombre celestial, Demas me ha desamparado.
Himeneo y Alejandro están trayendo una doctrina diferente, pero depende de Dios. Al que depende de Dios no lo saca a cualquier escenario. Al que depende de Dios, hermano, no lo turba cualquier situación. Al que depende de Dios, aunque las temporadas cambien, Dios no cambia. Los 4 vientos soplaron y ahora la orden: Espíritu, ven y dale vida, dale vida. Y cuando hace esta oración el profeta dice que recibió, y se levantó un ejército. Escuchen, un ejército. Se juntaron cada hueso con su hueso, pero cuando se le profetizó, se levantó un ejército. Cuando mi propósito se alinea con el tuyo, somos parte del ejército, porque hay un espíritu. Pero si no hay un espíritu, ¿cómo voy a unir con vos? Aunque vos te hayas levantado por una voz profética, aunque el hueso de tu propósito, una voz profética, lo haya levantado, hasta que no venga el espíritu, no podemos ser un ejército, hasta que no se te meta el espíritu. Pero yo tengo el espíritu. ¿Y por qué están en desacuerdo entonces? ¿Por qué no podemos marchar de la misma manera si tenés el espíritu? Es imposible que vos me digas que tenés el espíritu y no podés marchar en la misma sintonía de lo que estaba marchando. No tiene nada que ver con esta iglesia, Hay una iglesia que es universal. ¿Cómo no podés marchar al nivel que la iglesia? Por eso que, escuche, yo cuando escucho predicadores, yo de alguna manera monitoreo lo que yo estoy predicando para saber si estoy alineado, aunque no tengo contacto con esos pastores, amén, para saber si estamos en el mismo espíritu de lo que está revelando a nivel universal para la iglesia. ¿Me está entendiendo? Cotejando que lo que estoy hablando, amén, concuerda con lo que Dios está liberando a nivel global en la tierra. Alguien dice amén. Tenemos que tener el espíritu y no podemos marchar como un ejército del Señor. No ejército de la gran familia. Ni la nombramos, cada vez menos fama la gran familia. Si ni la nombramos, es el reino de Dios. Tienen que soplar los vientos. Tienen que soplar los vientos. No sirve de nada que te levantes en el propósito si no se levantan los vientos de restauración, para que ahora venga el Espíritu y tengas vida. Vida es respirar por sí mismo. Mientras estamos en el vientre, respiramos el oxígeno de la madre. Fenómeno Val, la válvula. Respiramos por el oxígeno de la madre. Pero dice que cuando sale, porque los pulmones están chatitos, porque no se respira por pulmón, sino se respira por sangre. Pero cuando se lo saca y se le da ese golpe, le dan los médicos, en ese grito se inflan los pulmones y comienza a respirar por sí mismo. Comienza a respirar por sí mismo. ¿Están entendiendo? Comienza a respirar. Eso es tener vida. Ya no necesito que alguien venga, hermano, y que me resucite por un momento. Ya puedo respirar por mí mismo. Ya puedo respirar. Respira, inspira, respira. Cierren sus ojos un instante, cierren sus ojos. Necesitamos el soplo de Dios, que los vientos vengan. Cada uno, aleluya, interpreta, sabe. ¿Por qué vino esa sequía? ¿Por qué los huesos se secaron? Pereció nuestra esperanza, dice el profeta. Y este es Israel, esta es mi casa, que dice, pereció nuestra esperanza y nos hemos secado del todo. Pero todo tiene un porqué. Israel está en esa condición y en esa visión espiritual. Aunque ellos seguramente que había algunos fuertes, aleluya, en aquel tiempo, aleluya, podemos encontrar que había, aleluya, cabezas principales también en los cautivos de Babilonia. Y algunos podían decir, pero yo no estoy así. Yo no estoy de esa manera que habla el apóstol, pero la visión, aleluya, que da el profeta es, todos están como huesos secos en el valle, una gran multitud. Se secaron nuestros huesos, pereció nuestra esperanza y somos del todo desarraigados. Pero profetiza, profeta, profetiza. Y dile, aleluya, huesos secos, oí palabra de Jehová.
se va a levantar el propósito de Dios. Deje de crear propósitos austeros, propósitos macabros, propósitos de envidia, propósitos de resentimiento. El propósito de Dios es el que va a darte, aleluya, el éxito, si de alguna manera podemos llamar éxito, al cumplimiento de lo que Dios determinó. Pero en esta noche, aleluya, dígale al Señor, sopla. Sopla, sopla, sopla sobre mi vida, sopla. Necesito volver a depender de ti. Necesito, vamos a alguien que le diga sopla. Necesito, aleluya, un nuevo amanecer. Necesito cerrar un día, cerrar un ciclo. Necesito, sopla. Sopla del oriente, sopla de occidente, sopla del norte, sopla del sur. Extiende tu manto, aleluya, que crea dependencia. Extiende tu manto que genera formación en mi vida, aleluya, dependencia absoluta. Que sople, aleluya, en esta noche ese viento que te eleva, ese viento que te restaura, ese viento que te para, aleluya. Yo me imagino la visión del profeta de ver hace un momento los huesos secos y de repente ahora todos elevados. Imagínense lo que sería aquí, que cada uno de ustedes que representa un propósito en las manos de Dios, aleluya, podamos tener esa evidencia de que tú te levantas, no de la declaración somera hacia afuera, ahora sí, ahora entiendo, ahora me levanto, no, aleluya, sino un despertar real, aleluya, al propósito de Dios, aleluya. Imagínense si todo este ejército que está aquí esta noche reunido, aleluya, qué estrago haríamos en el mundo espiritual, aleluya. Pero sopla, sopla espíritu desde los cuatro vientos y trae vida en esta noche, Señor, para una nueva temporada, para un nuevo tiempo. Necesitamos, aleluya, ser introducidos en Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad del gobierno absoluto de Dios. Para darle cumplimiento, Señor, la iglesia necesita entrar en ese escenario profético que es, aleluya, el que Cristo va a utilizar para su regreso. Aunque Él regresará, aleluya, a una tierra como la que es Jerusalén actual, y descenderá por ese monte y entrará por esa puerta dorada, aleluya. La antesala de todo eso será la iglesia de Jesucristo. La antesala profética será la iglesia, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos arrebatados juntamente con Él, aleluya, en las nubes. Señor, en esta noche, que vuelva a soplar tu viento, Señor. El viento, Señor, que cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado. Porque no podríamos estar aquí si en algún momento tu viento no hubiera soplado. Estamos aquí porque tuvimos la experiencia de que un día tu viento sopló. Señor, sopla el hálito de vida en esta noche. Señor, necesitamos volver a ser dependientes de ti, Señor. Necesitamos, Señor amado, cerrar ciclos y abrir temporadas. Necesitamos que nos amanezca un día, Señor. Necesitamos, aleluya, que nos introduzcas en ese Edén, Señor, espiritual. Necesitamos, Señor, pero sopla en esta noche espíritu de vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.